Hola, ¿qué tal? En este vídeo veremos cómo ordenar alfabéticamente una columna en Excel. Vamos a entrar a nuestro Excel donde tenemos varios ejemplos y lo que queremos, por ejemplo, es ordenar directamente esta columna entera con todos los nombres, pero lo vamos a ordenar de la A a la Z, es decir, alfabéticamente. Por lo tanto, nos vamos a dirigir a nuestra pestaña de datos, aquí arriba donde tenemos los datos. Y después veremos que tenemos en la cinta de opciones una pestaña, es decir, un apartado que se llama ordenar y filtrar. Si te fijas, aquí tenemos la opción de ordenar de la A a la Z, o de mayor o de menor a mayor, y aquí pues lo tenemos de mayor a menor. Por lo tanto, ordenará de la Z a la A. Entonces, si lo que nosotros queremos es ordenar alfabéticamente desde la A hasta la Z, simplemente vamos a hacer un clic sobre esta opción y verás que se te abre esta ventana de advertencia donde nos indica que Microsoft Excel ha encontrado datos conjuntos a la selección. Estos datos no se ordenarán ya que no se ha seleccionado. ¿Qué desea hacer? Pues lo que vamos a hacer es ampliar la selección y le vamos a dar ordenar. Entonces ahora sí, empezará a ordenar de menor, es decir, primeramente de menor a mayor, empezará con los números y después, si no hay más números, empezará con las letras. Si te fijas, ya tenemos todos los contenidos con la A, después tenemos, si no hay B, pasará a la C, a la D, a la E, a la F, a la G, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, este contenido ya ha quedado ordenado alfabéticamente en Excel. Así de sencillo es poder ordenar una columna en Microsoft Excel de manera alfabética. Espero que este vídeo te haya gustado, te haya ayudado. Si es así, como siempre te digo, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a este canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo.